Bueno, 10:28 de la mañana vamos a dar inicio a esta sección que hemos llamado Mateando con el Pastor, donde intentamos, entre todos, junto con ustedes, hablar, charlar acerca de las reflexiones espirituales que tenemos acá en la congregación y que queremos hacerte parte y queremos que también pienses con nosotros, que hagas preguntas, que nos acompañes en nuestras preguntas, porque tenemos las mismas o tenemos conclusiones parecidas. Claro, tal vez lo más importante es, si no es que tienen preguntas, como vos bien lo dijiste, que puedan comentarnos cómo ha tenido cabida en el corazón de los que han escuchado o han revisado la escritura el mensaje sobre Ruth, en este caso, ¿no? Así que todas las experiencias son más que bienvenidas. Y acordate que generalmente el primer valiente que comenta puede incitar a otros a que también puedan, porque es contagioso, así que puede incitar a otros que también puedan comentar acerca del libro de Ruth. Es una forma de prédica esta, que no tiene los parámetros que tal vez estamos acostumbrados, pero que el comentario que usted puede hacer sobre el libro de Ruth, iba a decir Esther, sobre el libro de Ruth, puede animar a otros. Al animarlo estamos predicando, así que es muy importante lo que usted pueda aportar a Mateando con el Pastor en este momento. Bueno, el libro de Ruth, sí, un paneo general fue el que se dio el domingo pasado, porque el pastor recorrió todos los capítulos del libro de Ruth haciendo una síntesis de lo que fue la historia, el contexto y la conclusión de la vida de Ruth. Bueno, para los que no saben, Ruth era una moabita que tenía como suegra a Noemí, que ahora seguramente el pastor lo va a explicar bien, y Noemí no se encontraba en su tierra, sino que estaba en tierra extranjera. Al fallecer su esposo y sus 2 hijos, es que tienen que tomar la decisión, Noemí, de volver a su tierra, pero una de sus nueras decide acompañarla. Por lealtad acompaña a su suegra y es la historia de Ruth. Es muy importante subrayar la palabra lealtad, porque es lo que une todo el libro de Ruth. Es un libro que tiene mucho diálogo, todo es diálogo. La mayoría de ellas es entre Ruth y Noemí, su suegra, ambas viudas regresando a la tierra de Israel en Belén, con mucha amargura por las pérdidas que habían tenido, pero en un acto de fe, de lealtad y de fe, porque Ruth había conocido a Jehová, conocía al Señor, y es por eso que decide seguirla. Orfa, que era la concuñada, la otra nuera de Noemí, decide volver a quedarse con su familia paterna, con sus dioses, con los dioses moabitas. Por eso hace de este libro algo muy, muy especial, aparte de ser el puente de conexión para pasar del periodo de los jueces a la monarquía, porque estamos hablando de la descendencia de David, que Ruth tuvo un hijo, y del Mesías. Hablabas de las complicaciones de ser viuda en ese tiempo, y más 2 mujeres viudas y una extranjera. Y encima extranjera, sí. O sea que no era, la decisión que había tomado Ruth no era para decir, bueno, voy a tener una vida mejor, o lo hago para salvarnos, no, sino que era un acto total de fe. Sí, todo lo contrario. Ser viuda en tiempos bíblicos y en esa situación, a menos que tuviese un redentor, la verdad es que le iban a pasar muy mal, y por eso fue un acto de fe que la Biblia se encarga de ilustrarlo, ¿no? El de Ruth. La palabra central que unió toda la predicación, la reflexión del domingo, fue la palabra lealtad, como lo acaba de decir el pastor. Lo importante, él remarcaba la importancia de la lealtad entre nosotros, que es a través del Espíritu Santo, y esa lealtad después con el Señor, que la hemos visto en un montón de personajes bíblicos, de lealtad y de deslealtad. Sí. Es una historia que empieza desde el Génesis, que nos enseña acerca de la lealtad, y termina también inclusive hasta con los discípulos, como en el caso de un momento de deslealtad de Pedro, la deslealtad de Judas.
O personajes que nos enseñan acerca de la lealtad, como Jonathan. O la transformación de energía de la deslealtad a la lealtad, como el caso de Pablo. Claro. ¡Ay, cómo te estudié! ¡Te pega! Muy bien, muy bien. Asoció muy bien. Porque mi pregunta es, pastor, Ajá. ¿cómo se puede practicar la lealtad cristiana entre nosotros? Bueno, hacíamos referencia a las situaciones domésticas. El caso de Ruth y Noemí era una situación doméstica. ¿Cómo podemos decir? Una situación de todos los días, porque era la relación entre una suegra y su nuera, era una situación difícil que estaban viviendo y que ¿querés leer comentarios? No, sigue, pastor. Que al encontrarse en una situación así tan expuesta, pero en situaciones ordinarias y domésticas, Dios se puede glorificar. Dios se puede glorificar. Por eso hacíamos hincapié en que las relaciones nuestras de todos los días, las relaciones con la familia, con los hermanos de la iglesia, pueden ser un marco ideal para que el Espíritu Santo se glorifique. En situaciones ordinarias, el Señor las puede transformar en extraordinarias. Y es el caso que vemos de Ruth, ¿no? Como una situación doméstica, ordinaria, común, que les aquejaba, Dios lo utilizó para glorificarse y de su descendencia viniese el Mesías. Así que imagínense que en nuestras realidades de todos los días, a veces las pasamos por alto y hay milagros que pasan al frente nuestro y no nos damos cuenta. Entonces es importante remarcar que podemos ser leales por el amor que tenemos en Cristo y que esa lealtad puede quedar en el tiempo, más que palabras, más que enseñanzas. Un ejemplo de lealtad puede quedar en el tiempo, como un ejemplo a seguir. Y si hablamos de lealtad entre hermanos, entre una congregación, entre un matrimonio, entre padres e hijos, estamos hablando de testimonio. Pero es ordinario, es una situación que tal vez no elegiríamos nosotros para sobresalir, para hacerla sobresalir. No hablaríamos de la relación que tenemos, qué sé yo, entre un padre y un hijo, o la relación entre esposos, o la relación con un hermano de la iglesia. Por ahí no las pondríamos como titulares de algo muy fuerte o un ejemplo a seguir. Sin embargo, Dios sí lo eligió. Muchos casos en la Biblia, como vos mencionaste, pero muchos otros más también, que Dios eligió situaciones muy domésticas, muy comunes, muy de todos los días, para glorificarse. Eso debía llenarnos el corazón de esperanza a nosotros y a la vez también de temor delante del Señor. Esta charla que estamos teniendo acá, no sé, minutos antes, mientras estábamos tomando unos mates, o un mensaje por celular, pueden ser momentos que Dios utilice para glorificarse. Así que por eso las relaciones de afecto son tan importantes dentro del cuerpo de Cristo, y además pueden ser trascendentes, situaciones ordinarias que se transformen en trascendentes. Busqué algunos sinónimos de la palabra lealtad y algunos antónimos de esta palabra para los que quizás no asocian directamente esta palabra, porque no es una palabra que utilicemos normalmente. Claro. Entonces, alguno de los sinónimos es una persona fiel. Otro sinónimo es honor, una persona con honor. Y algunos antónimos, por ejemplo, son una persona sin nobleza. O en sinónimo, una persona noble. Claro. Noble con el otro. Y como decías recién, pastor, realmente pasa en la semana nuestra vida cristiana, en lo que practicamos todos los días, así como esos momentos cotidianos que nosotros tenemos para tomar decisiones de fe. Cuando decís que pueden trascender, sí, ¿a qué te referís? Que a veces nosotros hacemos bien, hacemos bien, e intentamos comunicar el Evangelio de muchas formas, y insisto, es correcto, está bien que sea así, pero
no somos a veces capaces de discernir que hay maneras que Dios utiliza tan íntimas como la relación de una nuera con su suegra. Y acá pongo todas las relaciones, ¿no? Padres e hijos, esposos, hermanos en la iglesia, amigos en la iglesia, que Dios puede utilizar esas relaciones de lealtad para predicar un mensaje muy, muy poderoso. Y sin embargo nosotros lo vemos como doméstico, como el todos los días, como una costumbre. Y si hay algo que nos queda de Ruth, por ejemplo, es el mensaje de lealtad que Ruth le dice a Noemí: tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, donde vos mueras, a mí también me van a enterrar ahí. O sea, está hablando de una fidelidad extraordinaria, y es lo que más recordamos del libro de Ruth. Y es una situación, el diálogo entre una nuera y su suegra, nada más. Y la recompensa que recibe esa lealtad. Claro, sí, bueno, Dios se encargó de redimirla. De redimirla y de trazar una historia extraordinaria que, bueno, decíamos al final de la prédica que consideramos que cada uno de nosotros, cada vida, es un hilo en el telar de Dios, donde Dios va entretejiendo sus planes. A pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestras angustias, porque realmente estaban sufriendo estas 3 mujeres, porque habían perdido a sus esposos y habían quedado en una situación de indefección humana terrible, pero 2 de ellas eligieron seguir al Señor, ¿no? Te leo algunos comentarios, pastor. A ver. Gabriela Elizabeth dice: a mí me quedó sobre la importancia de tener el corazón y el carácter dispuesto y lealtad, así como la tuvo Ruth con su suegra, y el de vos para redimir a Ruth. Poder ser así con el Señor siempre. Y Noemí Di Costa dice: lo que más me llegó es su fe y lealtad a Dios y a Noemí su suegra. Tener esa lealtad en mi vida y fe a Dios con mis pastores y hermanos. Seguir sirviendo transformada por el Señor. Vos también mencionaste, ahí te dejo la otra, ¿no? Mencionaste cómo el Espíritu Santo puede obrar entre nosotros, si encuentra ese espacio, ¿no? de lealtad y... Es un carácter permeable. Sí, pero que el Espíritu Santo también puede utilizarnos, pero que nos perderíamos de grandes momentos con Él si no practicamos este tipo de carácter. Claro, un carácter así es fruto de una transformación. Dios, el Espíritu Santo, elige habitar donde hay fruto del Espíritu. Él obra donde hay fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Donde hay fruto del Espíritu, el Espíritu Santo obra y realmente lo vemos. No significa que el Espíritu Santo no pueda obrar donde no haya esos frutos, pero la verdad que va a ser para juicio. Claro. Y es por eso que un carácter que sea permeable al Espíritu Santo, que sea dócil al Espíritu Santo, será una persona que se dejará usar por Dios y será protagonista para bien, ¿no? En los planes que el Señor tiene. Podemos ser protagonistas en los planes que Dios tiene por oponernos también, ¿eh? Así que hablamos que justamente esa lealtad, fruto de un carácter transformado, es un carácter permeable a la obra del Espíritu Santo. Algo que decías, pastor, es que con respecto a la lealtad en la iglesia, decías: ustedes son tan responsables como yo de cuidar esta lealtad, de ser leales y cuidar la unidad. Sí. Porque a veces... Sí, re interesante. Sí, eso por ahí de la prédica fue lo que más me llamó la atención, porque a veces pensamos que o descansamos en la lealtad de otras personas. Claro. Y ponemos todo el peso sobre los pastores o los líderes y no nos hacemos cargo de... Sí, yo mencionaba, creo, en la prédica, no recuerdo bien, pero lo digo ahora en este momento, la cantidad de consejerías que he tenido con miembros de la iglesia, donde ven a la iglesia al frente de ellos, o ellos en la vereda contraria. Y la verdad es que desde el día 1 que usted ingresa a esta iglesia, o a cualquier iglesia cristiana, cuando usted ingresa y empieza a tener un compromiso con el Señor y con los hermanos, usted es tan responsable como el pastor de la espiritualidad suya y de la congregación. Por supuesto que hay una diferenciación entre
entre tareas. Y la demanda que vamos a tener de parte del Señor con respecto a nuestras tareas, en cuanto a nuestros dones. Pero después responsables somos todos. Usted, quien me está escuchando, representa a la iglesia donde se encuentra. Yo no estoy en el lugar donde usted está trabajando, donde usted en su casa o donde usted se relaciona. Donde usted está representa a la iglesia. Y si es desleal al Señor, a la iglesia o a sus hermanos, la verdad es que la que va a sufrir el testimonio es la iglesia. Por eso es tan importante tener corazones leales al Señor, a la iglesia, a los hermanos, a la familia que tenés en Cristo, para que eso sea utilizable por el Espíritu Santo para que otros conozcan al Señor. O si no, vamos a hacer un ejemplo triste. Y igual vamos a hacer un ejemplo, pero un ejemplo triste de falta de lealtad, de compromiso con el Señor. No digo que no podamos deponer esa actitud, todo lo contrario. Yo hablaba de un carácter transformado porque justamente Dios quiere transformar nuestros caracteres para que pasemos de desleales a leales, de infieles a fieles, y que el Espíritu Santo tenga mucho material para utilizar, ¿no? Para bien, que son personas predispuestas, ¿no? A que el Señor se glorifique en sus vidas. No sé si expliqué. Sí. Ahora viene una pregunta para contextualizarnos bien. ¿Cuáles serían actitudes desleales entre nosotros o para con el Señor? Hay un montón. Hay un montón, pero para que nos pongamos todos en... Digo, tal vez algunas que son muy fuertes, ¿no? Que la hemos sufrido y las sufrimos hasta el día de hoy. He visto a muchos hijos sufrir, pero por años y por años y por años, la deslealtad de un padre que los abandonó. He visto sufrir mujeres y que sus vidas sean marcadas por la deslealtad de esposos que abandonaron. He visto padres también. Padres, claro, que han sufrido por la falta de respeto, la deslealtad de un hijo, y que lo sufren hasta hoy. Lo vemos en todos los marcos, el daño que produce la falta de lealtad. Destroza las relaciones. Y justamente no estamos hablando de una lealtad, basada en esfuerzos humanos, una lealtad que es ciega, que no discierne, no interpreta. No, todo lo contrario, es una lealtad que tiene como fundamento a Cristo. Entonces no estoy hablando de somos amigos aunque hagas un desastre y aunque te rebeles contra Dios. No, yo me estoy refiriendo a una lealtad que está basada en la fe, no en los esfuerzos humanos. Y esa lealtad es la que Dios nos dijo que el mundo iba a conocernos, iba a conocer que somos de Él porque nos amábamos unos a otros. Así que es un llamado muy importante el libro de Ruth. Es un llamado a la iglesia, es un llamado a la fidelidad, es un llamado a la transformación de caracteres. No sé, ¿quiere dar más ejemplos? No, pastor, ya está. Ya con eso está. sobra, ¿no? Ya ahí tenemos que resolver 800 cosas. Pero bueno. Y también compartías que haces siempre, o intentás hacer el enganche siempre con el Nuevo Testamento, y compartías el libro de Efesios, de que ahora todos somos constituidos como familia de Dios. El cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Y nos invitabas a nosotros a revisar nuestro carácter. Sí. Y nuestra fidelidad con Él. Y el caso más importante de lealtad en la Biblia es el de Jesús, para cumplir su obra, a pesar de que todos lo abandonaron, de que quedó solo, de que lo castigaron, que fue golpeado y que fue crucificado. Terminó su obra por lealtad al Padre y a nosotros. Amor a nosotros. Hay que tener lealtad por nosotros, ¿eh? Y amor, ¿no? Un amor que vamos a tener toda la vida para tratar de investigarlo, ¿no? De la grandeza de su amor. Yo digo que
aún los actos de falta de lealtad o de infidelidad o de error o de fracaso en cuanto a las relaciones, no estoy condenando esa situación, sino lo que quiero decir es que esos cuadros pueden ser transformados, revertidos, si nos volvemos al Señor y volvemos a ser fieles. Insisto que no es una fidelidad basada en que somos estoicos y firmes y somos leales, pase lo que pase y venga lo que venga, porque nosotros tenemos esa capacidad. La verdad que no, porque la verdad que fallamos siempre, erramos siempre, no tenemos esa actitud de Ruth, pero el Espíritu Santo quiere obrar para que eso sea así. Y nos quiere enseñar. Por eso la corrección, por eso hay tanta corrección y tanto amor de parte del Señor. ¿Por qué nos corrige tanto? ¿Por qué nos exhorta? Porque somos su pueblo, y al ser su pueblo vamos a reflejar su amor en medio de nuestros procesos, de nuestros cambios, de nuestras infidelidades inclusive. Aunque nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. Lo que significa es que Él sigue obrando inclusive en medio de la infidelidad. Pero no quedemos nosotros de ese lado. Como dije al principio, el Espíritu Santo puede obrar inclusive en situaciones de pecado, en situaciones de abandono, de apostasía. Dios va a seguir obrando. El tema es que vamos a quedar expuestos en juicio. Si nosotros no somos fieles, Él permanece fiel, significa Él va a seguir obrando a pesar de la infidelidad del ser humano. Que no hay que confundirlo. Claro. No hay que confundirlo, porque me ha pasado muchas veces de decir, bueno, el Señor igual acepta No. esta situación mía porque me sigue usando, porque me habla, porque... Claro. Que es lo que pasaba con los jueces. Claro. El Espíritu los usaba para actos tremendos, pero no significaba que aprobaba sus conductas. De ninguna manera. Y ahí vivimos las consecuencias, ¿no? Así que bueno. ¿Y cómo es un ejemplo más claro de la transformación de la deslealtad? Es la de Pedro. La de Pedro y la de todos los discípulos. Pedro quedó graficado. Expuesto, claro. Pobre Pedro. Porque habló. Por hablador. No, pero todos dijeron, sí, vamos a dar la vida. Pasa que Pedro quedó más expuesto todavía. No, porque era el líder, me parece. Sí, claro. Y cómo el Señor, a pesar de la infidelidad de sus discípulos, los decide usar igual, los perdona, los vuelve a juntar. Y vemos el acto de lealtad de Pedro, que aún así tuvo que ser tratado por el Señor, como todos nosotros, ¿no? En dar su vida por el Maestro, dar su vida por Cristo. La tradición habla de su crucifixión boca abajo por no sentirse digno y su entrega y consagración a Dios hasta la muerte, ¿no? Como el Señor se lo había profetizado de cómo iba a morir. Era una persona predispuesta al Espíritu Santo, ¿no? Sí. ¿Y cómo? La pregunta por ahí que me hago es cómo tener esa actitud de, viste que dijiste, de ser permeable a lo que el Espíritu quiere para nosotros. Claro. Yo creo que a veces yo pienso, ¿no? A veces pienso cuando termino una prédica o cuando hacemos estas reflexiones, normalmente en nuestra congregación es como habitual que la gente, nosotros, pasemos a arrodillarnos en el altar y que estemos, casi todos los domingos hacemos eso, nos arrodillamos, oramos, derramamos nuestras lágrimas delante del Señor, y yo digo, bueno, pero inclusive algunos hermanos me dicen, hoy no estuvo tan confrontativo el asunto, yo digo que es un ejercicio que espiritual, que nos hace bien, es una vez a la semana. Nos tiene que pasar todos los días, ¿no? Pero digo, una vez a la semana que la congregación se junta y que nuestra actitud sea la de humillación, nos hace permeable a la obra del Espíritu Santo. La humillación me refiero no a sentirnos condenados, ni la humillación a sentirnos, con una actitud legalista, sino con una actitud verdadera, de fe, de arrepentimiento, de Señor, seguime tratando, respondo al mensaje, humillándome. Eso hace un corazón permeable, porque un corazón constricto y humillado, el Señor no va a desechar nunca. Entonces, ¿qué mejor que
nuestro corazón siempre esté sensible al tratamiento que el Espíritu Santo nos quiere dar. Pensemos que somos la última barrera de contención contra el pecado, como iglesia me refiero, como me estoy refiriendo a entidad. Una entidad en la tierra no hay como la iglesia de Cristo. No existe otra entidad que predique la santidad. Nosotros estamos en situaciones de crisis más que cualquier otra persona en el mundo, porque el Evangelio viene a iluminar una conducta que estaba alejada de Dios para que sea cercana, y ese tratamiento es santificación, es pureza. Dios quiere transformarnos. ¿Por qué? Y porque somos lo que Dios ha escogido para lograr su plan de evangelización a todo el mundo. Así que no es para tomarlo livianamente el discipulado con Jesús. Entonces, insisto, humillarnos y ser receptivos a la predicación, a la palabra, a la lectura devocional, a este programa de radio que estamos haciendo, charlar, creo que nos hace un corazón más permeable. Un ejemplo te digo, ¿no? Sí. Podría haber muchos otros más que nos ayudan a estar más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Otra cosa es no dar por sentado nada, ¿no? Decir, no, yo sé que esto es así. No, preguntale al Señor. No actuemos como que sabemos todo. No, todo lo contrario, estemos vulnerables a que somos personas vulnerables, así que siempre tenemos que ir a la Escritura. Por eso hacemos bien en leer la Biblia, que habíamos arrancado el programa diciendo eso, ¿no? Que se repita tanto la predicación y charlemos en los grupos y hablemos en la radio y después hagamos este trabajo que hizo Priscila de buscar palabras y tratar de encontrar la etimología de las palabras. Todo eso es un proceso que va a terminar haciéndonos más permeables al Espíritu Santo. Bueno, hay esperanza, desleales hermanos. Hay esperanza para nosotros, entonces. Dios nos puede, y el Espíritu Santo nos puede transformar para habitar en nuestras relaciones, para que nuestra relación con Él crezca. Pastor, ¿le gustaría orar por todos nosotros para aprender a ser más permeables? Más influenciables al espíritu, no al mundo. No, que suele pasar. Se me bajó el micrófono, la hermana, la auricular. Vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella también. Bueno, oramos al Señor e invitamos a todos los que nos están escuchando, viendo también, a que puedan orar junto con nosotros. Padre bueno, te damos gracias por el presente de tu palabra, la realidad de tu palabra en cada uno de nosotros. Gracias por hablarnos, gracias por permitirnos cobijarnos, refugiarnos bajo tus alas y bajo tu palabra. Dios mío, te damos gracias por darnos también esta oportunidad de tratar tu palabra y revisar lo que produce en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos hoy unidos. Ayúdanos a ser permeables al Espíritu Santo. Ayúdanos a ser más sensibles. Te pido que nos ayudes también a discernir las pruebas que estamos pasando. Que nos ayudes a darnos cuenta que cada prueba que estamos pasando también es para que tengamos un carácter hermoso, un carácter que te glorifique a ti, un carácter que muestre más de ti, Señor. Obra nuestras vidas, Señor, para ser personas que te adoremos en espíritu y en verdad, y que si tú quieres, nos uses para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que uses nuestras relaciones de amor para que sean un ejemplo, Dios, de relaciones de fe que testifican que somos tuyos. En el nombre de Jesucristo y para la gloria tuya y para la extensión de tu reino. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Terminamos esta sección que se llama Mateando con el Pastor.